vida vivir con $5 mensuales o que la luz se te vaya todos los días o volver incluso a cosas del siglo XIX, cola de gasolina, alumbrarse con velas, cocinar con leña. O sea, estos tipos han retrocedido al país al siglo XIX, porque yo creo que su mentalidad de paso es del siglo XIX. Son una gente absolutamente atrasada, con taras ideológicas, con un poco de conceptos absolutamente arcaicos que han sido superados por la realidad, ¿no? Yo creo que esa es la tarea, que la sociedad se empodere, que se movilice, que se active y que ella misma sea la contralora de las situaciones. Ahora bien, ¿cómo ve Rafael Simón Jiménez el proceso de primaria previsto para el próximo mes de octubre? Hay sectores de la oposición que han desestimado su participación, dicen que es el diálogo, dicen que es el consenso, dicen que es un jugador outsider. ¿Cómo ve el proceso de primaria usted en este momento? Mira, como un proceso que convoca a una parte de la oposición. Ayer, y eso quiero decirlo frente al país, tuvimos una muy buena reunión. Yo no soy vocero de eso, pero debo decirlo porque fue tan buena que no me la voy a callar, donde concurrimos a un diálogo todos los factores de la oposición, los que son partidarios de las primarias, los que son partidarios del consenso, los que son partidarios de otras opciones, los que incluso no han tomado partido por ninguno, porque yo creo que lo que hay que transmitirle a Venezuela es la seguridad de que al final todos los factores de oposición, que somos de oposición de verdad, vamos a ir con un solo candidato. Llegará el momento, yo encabezo por delegación de un grupo de compañeros la vocería de un movimiento que se llama Pongámonos de Acuerdo. Nosotros somos partidarios del consenso y tenemos las razones de por qué el candidato debe ser de consenso. Pero si al final, en noviembre, en diciembre de este año, las primarias resulta con un candidato, porque ese proceso, cogistral o como sea, va a arrojar una cosa que yo digo que es positiva, que es que de 20 candidatos o de 15 candidatos va a quedar un candidato. Bueno, si se cumplen las reglas, si se efectúa la elección y si los que participan acatan el resultado. ¿Usted es optimista en lograr ese consenso y ese acuerdo unitario? Yo soy optimista, sinceramente, porque creo que es una obligación, es que los políticos nos colocaríamos de espaldas al país. Mira, deberían lincharnos aquí a los opositores si no somos capaces de ofrecerle a este pueblo que ha sufrido tanto, que está tan martirizado, porque eso es lo que tenemos nosotros que pensar, no pensar en nosotros, pensar en la gente que se está muriendo de hambre. Esa es la Venezuela que tiene que darnos aquí, en la conciencia, para entender que tenemos que ponernos de acuerdo para brindarle a este país una salida y una alternativa. Señor Jiménez, tenemos participación de la audiencia a través de la red social Twitter. Hay preguntas, hay comentarios, las voy a compartir con usted para que responda, por favor. Escribe el señor Alejandro Galué Oficial. ¿Cree usted que el pueblo está recuperando la confianza en las instituciones en la lucha contra la corrupción emprendida por el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, dado lo salpicado de algunos funcionarios que están al frente de la misma? Es que no hay instituciones que valgan. Mira, y no es un problema ni siquiera personal. Yo fui diputado con Tarek William Saab y yo de Tarek William Saab tengo una buena opinión como persona, incluso como luchador por los derechos humanos que fue durante mucho tiempo. Pero él es un prominente dirigente del partido, igual que el Contralor de la República, igual que el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Tú crees que ellos van a tener capacidad real de prevención, de castigo, de filtración? No. Simplemente vamos aquí de escándalo en escándalo. Y te repito, lo peor del escándalo es que los mismos que han propiciado un estado de corrupción total, entonces pretenden montar un show, montar un espectáculo, las braguitas anaranjadas al mejor estilo Bukele o al mejor estilo de los Estados Unidos, y con eso entonces creen que los mismos que han robado al Estado entonces van a salir beneficiados de la supuesta, entrecomillada y muy puesta en duda lucha contra la corrupción. Robert Alvarado nos escribe, ¿cómo se puede salir de este hueco de corrupción aberrante si algunos de los políticos son cómplices de lo de PDVSA? Bueno, reconstruyendo las instituciones. El cambio político del 2024 es fundamental, porque aquí la tarea que viene por delante, la primera tarea es reconstruir las instituciones. Mientras nosotros no tengamos una Contraloría General que controle, mientras nosotros no tengamos una Fiscalía que fiscalice y que sancione, y mientras no tengamos una Asamblea Nacional que controle, y mientras el propio Ejecutivo no restituya sus procesos de control interno, bueno, en Venezuela, porque te repito, esto no es un problema anecdótico, no son unos ladrones, no, que unos ladrones, ayer fue Rafael Ramírez, hoy estaré, o sea, es un estado de corrupción total, propiciado desde el poder, a través de mecanismos institucionales. Cuando se confunde, como lo confunde el PSV o como lo confunde el gobierno, el erario público, el tesoro público, la hacienda pública,
con el patrimonio del partido. Y eso es diario. Pues mira, cuando aquí se formó un escándalo, ¿cuántos escándalos formé yo? Porque Acción Democrática en un momento determinado utilizaba un autobús de una empresa del Estado, de un consejo municipal, una cosa, en una tarea proselitista. Yo hice 50 denuncias de eso, un autobús, y se formó un escándalo. Bueno, estos tipos a la cara de todo el mundo utilizan los recursos públicos, utilizan peculado de uso, o sea, es un estado de corrupción total. Esto no es un casito de corrupción, ni otro casito, ni un escándalo y otro escándalo. Es que mientras esta gente esté en el poder, la corrupción será el signo predominante de su gobierno. Tenemos otra pregunta de Joal Rumo. Escribe: buen día, quisiera saber por qué el invitado salió tan despectivamente del CNE cuando se creía tenía mucho que aportar con coraje, valentía y, lo más importante, ganas de hacer las cosas bien y con dolor nacional de lo que pasa desde hace más de 20 años en el país. Le preguntan por qué salió del CNE. Cuando me di cuenta que las elecciones de ese momento, que fueron las elecciones parlamentarias del 2020, no iban a tener, digamos, el calaje, porque además había en ese momento, bueno, también por la judicialización de los partidos, por el llamado a abstención de una parte importante de esos partidos, y yo me di cuenta que esas elecciones iban a terminar, vamos a decir, en un fiasco donde el gobierno iba a tener la mayoría que en definitiva tuvo. Y yo, por supuesto, no me voy a prestar a estas alturas de mi vida, después de toda, luchando desde niño, de una trayectoria buena o mala, que la gente la juzgará, no me iba a prestar para, digamos, ser, digamos, juguete o instrumento, o a quedarme calladito ahí por un puesto o por unas posiciones. Yo siempre he actuado con mucha, como hablo, actúo con demasiada claridad, soy demasiado exageradamente claro. ¿Y cómo ve al día de hoy las condiciones electorales de cara a las elecciones de 2024? Mira, yo creo que en Venezuela está clarito de que si nos unimos, porque aquí las condiciones fundamentales tenemos que aportarlas a nosotros, que son las condiciones políticas. ¿Por qué perdimos nosotros las elecciones regionales? Porque no fuimos capaces de ir unidos, perdimos 14 gobernaciones porque no fuimos capaces de ir unidos. ¿Por qué se religió Maduro en el 2018? Porque una parte importante de la población, por cierto, los mismos ahora que están con las primarias diciendo que este gobierno lo van a sacar con una fiesta electoral, entonces decían que los comunistas no salían sino con plomo y que había entonces que abstenerse. Bueno, estamos frente. El 2024 es una fecha clave, crucial, para construir una alternativa que tiene, por supuesto, 3 instrumentos, a mi juicio, rapidito. La vía electoral, afortunadamente todo el mundo está ahora con la vía electoral, incluso los que planteaban que los comunistas no salían sino con plomo, ahora están en la vía electoral sin ninguna reflexión, pero bueno, está bien, nadie le pide que se autoflagelen. En segundo lugar, la unidad. Sin unidad no hay ninguna posibilidad de cambio. Por eso te digo que yo particularmente, y creo en esto, hablar, por lo menos por el movimiento Unión Progreso y por el movimiento Pongámonos de Acuerdo, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque terminemos entendiéndonos entre los que están con las primarias y los que estamos a favor del consenso. Porque no podemos, fuera de que el gobierno, por supuesto, va a mover su pieza, y no solamente